Hola, soy Aguerita, soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, sede de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a hablar acerca del teorema de los ejes paralelos de un área o el teorema de Steiner. Considerando el momento de inercia de un área, con respecto a un eje A y A'. Si este de acá se va a representar, este de acá va a estar por una derivada, una diferencial del área. Desde el diferencial del área hasta A y A' va a haber una distancia Y. Este A y A' va a estar paralelo a B, a un eje B y B', que va a tener un centroide, el centro del área, que va a estar entre una distancia de Y' y desde B hasta B' y va a estar dado en D. Esto nos quiere decir que la distancia entre la diferencial de A y A' va a estar dado por Y es igual a Y' más la distancia. El momento de inercia para un eje paralelo de un área va a estar dado por la integral de Y al cuadrado por diferencial del área, que va a ser igual la integral, momento de inercia va a estar dado por Y' más la distancia, todo esto elevado al cuadrado por diferencial de A. Desarrollando esto de acá, el momento de inercia con respecto a esta área nos va a quedar Y' al cuadrado por diferencial de A más 2 por la distancia por la integral de Y' por la derivada por la diferencial del área más distancia al cuadrado por la integral de la diferencial de A. La primera integral va a estar representada por el momento de inercia, del área con respecto al eje centroidal B y B'. La segunda integral va a estar representada en el primer momento del área con respecto a B y a B'. Como el centroide está localizado en el área de dicho eje, la segunda integral debe ser igual a 0. Entonces, finalmente se observa que el momento de inercia va a ser igual a la primera, que es más el área por la distancia al cuadrado. En esta fórmula se va a expresar el momento de inercia
de un área con respecto a cualquier eje dado en A y A'. Es igual al momento de inercia, con respecto al eje centroidal B y B', que es paralelo al eje A y A', más el producto del área, y la distancia al cuadrado. A este teorema se le va a conocer como el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Continuando con el teorema de los ejes paralelos de una recta, continuando con los ejemplos de los ejes paralelos de una recta o el teorema de Steiner, vamos a, el primer ejemplo, vamos a determinar el momento de inercia. Nos dicen que el momento de inercia de un rectángulo, entonces nos va a decir que está en su centro y va a estar continuando con los ejemplos de teorema de los ejes paralelos para una recta. El primer ejemplo nos dice determinar el momento de inercia del área rectangular con respecto a. Primero vamos a tener que determinar el eje centroidal de X', luego la B nos dice el eje XB, que va a pasar por la base del triángulo, y C, que es el eje Z, que va a ser perpendicular al plano X y Y'. Entonces, primero, para el desarrollo de la letra A, del eje centroidal del X', para la integración de la diferencial nos ha tratado debido a la ubicación horizontal, del elemento de la distancia Y', del eje X'. Aquí es necesario integrar porque Y' va a ser igual a la altura, se va a ser a la menos altura sobre 2, o a Y', que es AH sobre 2. Se va a estar dado entre menos 2H y H sobre 2. Como la diferencial de A, o sea, la diferencial del área, va a estar dado en B sobre la diferencial de Y'. Entonces, para esto, vamos a hacer el momento
momento de inercia de X va a ser igual a la integral del área por y' al cuadrado sobre la diferencial del área. Esto de aquí va a ser igual a el área va a estar dado desde menos h medios hasta h medios y y' al cuadrado va a estar dado por la diferencial de A, y nuestra diferencial de A va a ser dada por la base por derivada de y'. Entonces integrando nos va a salir 1 sobre 12 base por altura, todo esto de aquí elevado al cubo. Entonces el eje centroidal de X' va a ser 1 medio por la base por la altura al cubo. B. Nos dice, el eje X pasa por la base del triángulo. En este momento de inercia, con respecto a la base que pasa por el triángulo, puede darse como resultado aplicando el teorema de los ejes paralelos, que es el momento de inercia de XB va a ser igual al momento de inercia con respecto a X más el área por la distancia al cuadrado. Esto quiere decir que el momento de inercia va a estar dado 1 sobre 12 base por altura al cubo más el área. El área es la base por la altura. Va a ser base por altura por h por la altura sobre 2. La base por altura por h por la altura sobre 2. Todo esto va a estar al cuadrado y el resultado de toda esta operación va a ser 1/3 de base por altura al cubo. La número 3 nos dice es el eje perpendicular al plano XY que va a pasar a través del centroide. En esta parte vamos a utilizar, en ese momento vamos a utilizar el punto C, es el centroide, es el centro, para poder obtener Y, el momento de inercia con respecto a Y'. Lo cual se puede calcular utilizando dimensiones de la base por la altura. En este caso, la base por altura va a ser igual a 1 sobre 12 por base por altura. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Vamos a utilizar en esta ecuación la inercia polar con respecto al centroide, que va a estar dado por JC es igual al momento de inercia de X más el momento de inercia con respecto a Y', que es igual. Todo esto de acá va a ser igual a 1 sobre 12 por la base, por la altura. Todo esto de acá va a estar multiplicado por la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Esta sería la respuesta de la pregunta 3, que dice que el eje perpendicular
perpendicular al plano XY que va a pasar a través del centroide. Continuando con el ejercicio número 2, vamos a determinar el momento de inercia de un área sombreada con respecto al eje X. Todo esto con respecto al eje X. Este es el área. Este es el área. Este es el área. Nos dicen, en este caso diferencial, se va a decir que el paralelogramo va a estar en el eje X, Y. Determinar el momento de inercia de un área sombreada, del área sombreada con respecto al eje X. Va a tener una altura de 200 y de 100. Que este área va a tener una diferencial con respecto, va a estar dado, este de acá va a tener una diferencial de Y, de la mitad va a ser Y, el segundo ejercicio va a ser determinar el momento de inercia de un área sombreada con respecto al eje X. Este es el área que va a estar dado con respecto a X y Y, el cual va a tener una distancia de 200 milímetros, corte. Acción. El segundo ejemplo nos dice determinar el momento de inercia del área sombreada con respecto al eje X. Este es el área sombreada con respecto al eje X y Y, que va a estar dado en 200 milímetros como altura y 100 milímetros como base. La mitad del punto, la mitad va a estar dado por Y, y este de acá por X va a ser la diferencial de Y. Este de aquí, del punto, porque todo esto de acá, esta partecita de acá va a valer X, y lo que sobra va a ser 100 menos X. Este ángulo de acá, esta área, es una parábola que vale 400X. Entonces, mi momento de inercia de X va a ser igual al área por Y al cuadrado por diferencial de A. Entonces, mi área va a estar dado desde Y, que es 0, hasta 200. Hasta 200 va a estar mi área, que Y es Y al cuadrado. Mi diferencial de A va a estar dado en 100 menos X. En 100 menos X, diferencial de Y. Ahora, para poder hallar, tenemos que todo esto de acá vamos a poder calcular, que es que X, si nos damos cuenta, si despejamos aquí, X es igual a Y al cuadrado menos Y al cuadrado sobre 400. Entonces, la integral desde 0 a 200 es Y al cuadrado 100 menos Y al cuadrado sobre 400, todo esto por diferencial de Y. Entonces,
vamos a multiplicar 0, desde 0 hasta 200, 100 y al cuadrado menos y a la cuarta sobre 400 por todo esto por diferencial de y. Entonces ahora sí vamos a integrar, sería 100 y al cubo sobre 3 menos y quinto sobre 20.000. 20.000 desde 0 hasta 200. Entonces ahora vamos a reemplazar. Si reemplazamos 0 en y 0, 0 se va a eliminar. Tendríamos que reemplazar con 200. 100 por 200 al cubo sobre 3 menos 200 a la quinta por 20.000. Esto de aquí va a equivaler a 107 por 10, todo esto elevado por los 6 milímetros. Espero que hayan comprendido la pequeña introducción que les he hecho acerca del teorema de los ejes paralelos de una recta. Gracias.